Algo en el mundo está gravemente enfermo, y no es solo el cuerpo, sino el alma de la humanidad. Las guerras no cesan, la confusión se multiplica, las familias se quiebran. La naturaleza responde con furia. ¿Es coincidencia o una advertencia? En una de sus últimas manifestaciones, la Virgen María dio un mensaje impactante: no enfermes al mundo. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué estamos haciendo para agravar la herida de la humanidad? Y más importante aún, ¿cómo podemos revertirlo antes de que sea demasiado tarde? Hoy, revelaremos el mensaje que podría cambiar el destino del mundo. Pero debes prestar atención hasta el final, porque esta advertencia no es solo para los líderes ni para las naciones, es para ti. Algo profundo y oscuro está consumiendo a la humanidad, y lo más aterrador es que muchos ni siquiera lo notan. Hay un veneno invisible esparciéndose por todas partes, infiltrándose en los corazones, en las familias, en las mismas estructuras de la sociedad. No es un veneno físico, aunque sus efectos pueden ser devastadores en lo material. Es un veneno espiritual, un cáncer silencioso que está matando lentamente la luz del alma humana. Y lo más alarmante es que, en lugar de combatirlo, gran parte de la humanidad lo está abrazando. El mundo se ha convertido en un campo de batalla donde el bien y el mal están luchando una guerra feroz. Pero no es una guerra de ejércitos visibles, no es una guerra de naciones con armas en las manos, sino una guerra que se libra en lo más profundo de cada ser humano. Cada elección, cada acción, cada pensamiento puede acercarnos más a la luz o hundirnos más en la oscuridad. Y en estos tiempos, pareciera que el mundo ha decidido, casi sin darse cuenta, inclinarse hacia las tinieblas. La humanidad ha comenzado a reemplazar la verdad por la mentira, la pureza por la corrupción, el amor por el egoísmo. Se ha instalado una cultura del relativismo donde ya nada es bueno ni malo, donde cada uno se convierte en su propio Dios, donde las leyes divinas son vistas como obstáculos y no como guías. Se normaliza lo impensable, se justifican las peores acciones, se aplauden los pecados que en otros tiempos hubieran provocado horror. Y mientras más nos alejamos de Dios, más profunda se vuelve la herida que estamos causando en el mundo. Este envenenamiento espiritual no es un accidente. Ha sido cuidadosamente preparado, promovido y disfrazado de progreso. Se nos dice que lo que antes era considerado un pecado, ahora es libertad. Se nos hace creer que apartarnos de Dios nos hará más felices, cuando en realidad solo nos vuelve más vacíos. La humanidad está caminando por un sendero peligroso, uno que la Virgen María nos advirtió muchas veces que evitaríamos. Pero no hemos escuchado, no hemos querido ver, y ahora el veneno está demasiado extendido. Las señales son claras: familias destruidas, donde la unidad ha sido sustituida por el conflicto constante, jóvenes perdidos, sin rumbo, atrapados en la desesperación, sin esperanza, sin fe. Naciones en caos, donde las decisiones son tomadas no para el bien del pueblo, sino para servir a intereses ocultos. La naturaleza misma parece estar reaccionando a la oscuridad del alma humana, desatando su furia en forma de terremotos, incendios, inundaciones. Todo esto no es casualidad, es un reflejo de lo que el mundo está viviendo a nivel espiritual. El envenenamiento del mundo no se da solo en lo exterior, sino dentro de cada persona. Es un deterioro silencioso, una anestesia progresiva del alma. Al principio uno puede notar el error, el pecado, el alejamiento. Se siente una punzada de culpa, un llamado interno que nos dice que no estamos en el camino correcto. Pero con el tiempo, si ignoramos esa voz, la conciencia se va apagando. Lo que antes nos escandalizaba, ahora nos parece normal. Lo que antes nos preocupaba, ahora nos da igual.
Y cuando llegamos a ese punto, cuando la conciencia ha sido completamente dormida, es cuando el veneno ha hecho su mayor daño. Lo más aterrador de todo esto es que este envenenamiento no es solo individual, sino colectivo. Cuando una sociedad entera deja de distinguir entre el bien y el mal, cuando se invierte el orden natural establecido por Dios, las consecuencias son inevitables. La historia nos ha mostrado una y otra vez que cuando la humanidad se aleja demasiado del Creador, sobrevienen momentos de gran purificación. Y si miramos a nuestro alrededor, si analizamos todo lo que está ocurriendo en el mundo, es difícil no preguntarse si estamos ya en el umbral de ese momento. Pero aquí está el punto más crítico. Este envenenamiento no es irreversible. Aunque el veneno se haya extendido por el mundo, aunque el daño parezca inmenso, todavía hay esperanza. La humanidad aún tiene la oportunidad de despertar, de reconocer su error, de regresar a Dios. Pero esa oportunidad no será eterna. Hay un tiempo de misericordia, pero también hay un tiempo de justicia. Y cuanto más demoremos en reaccionar, más difícil será el camino de regreso. El mundo está gravemente enfermo, pero aún puede ser sanado. Sin embargo, esa sanación no vendrá de los gobiernos, ni de las ideologías, ni de las falsas promesas de felicidad que el mundo nos ofrece. La única cura real vendrá de lo alto. Pero para recibirla, primero debemos reconocer el problema. Debemos darnos cuenta de que nos hemos alejado del camino correcto. Debemos aceptar que aunque el mundo intente convencernos de lo contrario, existe una verdad absoluta, y esa verdad solo puede encontrarse en Dios. La advertencia de la Virgen María no es un mensaje de condena, sino un llamado urgente al despertar. Si continuamos ignorándola, el veneno seguirá esparciéndose hasta que el mundo llegue a un punto de no retorno. Pero si abrimos los ojos y tomamos acción ahora, todavía hay una posibilidad. Todavía podemos cambiar el destino de la humanidad, pero debemos hacerlo ya, antes de que sea demasiado tarde. Desde hace siglos, la Virgen María ha visitado la tierra con un propósito claro: advertirnos, guiarnos y llamarnos al arrepentimiento. Sus mensajes no han sido meras palabras de consuelo, sino advertencias urgentes, llenas de un amor maternal que clama porque la humanidad no caiga en el abismo. Pero entre todas sus revelaciones, hay una frase en particular que resuena con fuerza en estos tiempos: no enfermes al mundo. No es solo una súplica, es una advertencia clara de que estamos envenenando no solo la creación de Dios, sino nuestras propias almas. María ha hablado en múltiples apariciones, desde Fátima hasta Garabandal, desde Akita hasta Medjugorje, y aunque cada mensaje ha tenido sus matices, el núcleo siempre ha sido el mismo. La humanidad se está alejando de Dios, y si no cambia su rumbo, enfrentará terribles consecuencias. Pero lo más alarmante es que esta advertencia no se refiere solo a guerras o catástrofes naturales. Habla de algo aún más peligroso: la corrupción del espíritu humano, la contaminación del alma con pecado y oscuridad. Es un envenenamiento que destruye desde dentro, que debilita la resistencia de la humanidad ante el mal, que nos vuelve insensibles a la verdad. Cuando María dice «no enfermes al mundo», no solo nos está alertando sobre lo que estamos haciendo con la naturaleza, con la sociedad o con nuestros cuerpos. Nos está hablando del daño que estamos causando a la esencia misma de la humanidad. Cada vez que se promueve el pecado como algo normal, cada vez que se ignora la voz de Dios en el corazón, cada vez que se justifica la maldad con argumentos modernos, estamos contribuyendo a esa enfermedad espiritual. El mundo no se enferma solo por guerras o pandemias. Se enferma cuando la mentira suplanta la verdad, cuando la indiferencia toma el lugar del amor, cuando la fe es vista como una carga en lugar de un don.
En Akita, Japón, la Virgen entregó un mensaje escalofriante. El demonio se infiltrará en la iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. No era solo una advertencia sobre división dentro del clero, era una señal de que la confusión espiritual llegaría a tal punto que incluso los mismos guías de la fe serían sacudidos. Y cuando la confusión reina, el mal avanza sin resistencia. En Fátima, la Virgen habló del error de Rusia, no solo como una advertencia sobre el comunismo, sino como un símbolo de cualquier ideología que busque reemplazar a Dios con el poder humano. Y hoy vemos claramente cómo esas advertencias han tomado forma en un mundo que ha hecho de sí mismo su propio Dios, que ha puesto la voluntad humana por encima de la ley divina. Pero si miramos a nuestro alrededor, ¿acaso no estamos viviendo exactamente lo que María predijo? La fe es atacada constantemente, se ridiculiza a quienes creen en Dios. La moral es alterada según la conveniencia de la época. Se imponen leyes que contradicen directamente los mandamientos de Dios. Y lo peor de todo es que muchos ya no ven nada malo en esto. La ceguera espiritual se ha apoderado del mundo, y mientras más profundo caemos en esta oscuridad, más difícil será despertar. Pero María, con su amor inquebrantable, sigue llamándonos. No nos abandona, no nos condena, sino que nos grita con urgencia: no enfermes al mundo. El enemigo de Dios ha trabajado en las sombras durante mucho tiempo, y ahora su obra se manifiesta de forma evidente. Las mentiras se han convertido en verdades aceptadas. El pecado se ha disfrazado de derecho. La división ha sido sembrada en cada rincón de la sociedad, incluso dentro de la misma iglesia. María nos advirtió que si no tomábamos en serio su llamado, el mundo sufriría como nunca antes. ¿Acaso no estamos viendo esto cumplirse? ¿No están las naciones al borde del colapso? ¿No está la humanidad sumida en una crisis de identidad, sin rumbo ni propósito? La advertencia de la Virgen no es un mensaje del pasado, es una revelación viva, una señal que nos indica que estamos en el punto de decisión: despertar o seguir caminando hacia la destrucción. Pero María no solo nos advierte, también nos da la solución. En todas sus apariciones ha insistido en la oración, la penitencia y la conversión. Nos ha pedido que nos aferremos al rosario, que volvamos a la confesión, que busquemos la Eucaristía. Nos ha mostrado que la única cura para este envenenamiento espiritual es el regreso a Dios. Y aunque sus palabras han sido ignoradas por muchos, hay un pequeño remanente que aún escucha, que aún se mantiene fiel. Y es ese pequeño grupo de almas fieles el que puede hacer la diferencia. El mensaje de María no es solo una advertencia para el mundo en general, es un llamado personal para cada uno de nosotros. No podemos esperar que los gobiernos cambien, que las naciones despierten, que las masas se conviertan. El cambio debe empezar en cada corazón, en cada familia, en cada comunidad que aún guarda la luz de la fe. Porque si bien la enfermedad del mundo se ha extendido, la medicina sigue estando al alcance de quienes desean recibirla. La Virgen nos lo ha mostrado una y otra vez. Aún hay tiempo, pero no será eterno. El tiempo de la misericordia dará paso al tiempo de la justicia, y en ese momento ya no habrá vuelta atrás. El cielo ha hablado, pero la pregunta sigue siendo: ¿estamos escuchando? La humanidad está en un punto crítico, y cada decisión que tomemos puede inclinar la balanza hacia la salvación o hacia la condena. No se trata de miedo, sino de responsabilidad. No podemos seguir contribuyendo al envenenamiento del mundo, con nuestra indiferencia, con nuestra complicidad, con nuestro silencio. No podemos seguir actuando como si nada estuviera pasando,
María nos ha dado la advertencia, nos ha mostrado el camino. Ahora la decisión es nuestra. El mundo está enfermo, pero la cura está en nuestras manos. No se trata de esperar milagros sin acción, sino de responder al llamado de la Madre de Dios con valentía y decisión. La oscuridad solo avanzará si nosotros lo permitimos. Pero si nos aferramos a su mensaje, si tomamos su advertencia en serio, si dejamos de envenenar el mundo con pecado y apatía, aún hay esperanza. La Virgen no nos ha abandonado, sigue intercediendo por nosotros. Pero ahora somos nosotros quienes debemos decidir si seguimos ignorando su voz o si finalmente despertamos antes de que sea demasiado tarde. La historia nos ha demostrado que cuando la humanidad ignora las advertencias del cielo, las consecuencias son inevitables. No porque Dios quiera castigarnos, sino porque el pecado tiene un peso propio, una inercia que arrastra al mundo hacia el sufrimiento. La Virgen María ha hablado con claridad sobre lo que sucederá si no corregimos el rumbo. Sus mensajes no son simples palabras de advertencia, sino el reflejo de una realidad espiritual que se está manifestando con fuerza en nuestros tiempos. Cada decisión equivocada, cada rechazo a la verdad, cada vez que el mundo elige alejarse de Dios, estamos acelerando los eventos que fueron anunciados hace décadas. Pero la humanidad sigue dormida, atrapada en la ilusión de que todo seguirá igual, sin darse cuenta de que estamos al borde de un colapso sin retorno. Las señales ya están aquí. La Tierra se agita con desastres naturales que aumentan en frecuencia y magnitud. El mundo se divide en guerras y conflictos que parecen no tener solución. La economía global tambalea, creando una crisis de hambre, desempleo y desesperación. La ciencia avanza sin moral, jugando con los límites de la vida misma. Y lo más grave de todo, la fe se enfría, los corazones se endurecen y el mal se hace cada vez más visible, operando sin ocultarse, porque sabe que el tiempo se agota. Estos no son hechos aislados, sino piezas de un rompecabezas profético que ha sido armado desde hace mucho tiempo. Si ignoramos la advertencia de María, las consecuencias no solo afectarán al mundo exterior, sino que golpearán el alma de cada ser humano. La confusión se profundizará, la desesperanza crecerá y el engaño se apoderará de las mentes de aquellos que han elegido vivir sin Dios. Muchos ya no serán capaces de distinguir el bien del mal, porque habrán sido cegados por la gran mentira que se está gestando. Y cuando llegue el momento de la prueba final, quienes no hayan fortalecido su fe caerán en la trampa, creyendo que el mal es la solución a sus problemas. La Virgen ha dicho que vendrá un tiempo en el que parecerá que todo está perdido, y solo aquellos que han permanecido firmes en la verdad podrán resistir. Pero hay algo aún más aterrador: la posibilidad de que el mundo llegue a un punto donde ya no haya vuelta atrás. Las profecías han hablado de un gran castigo, no como venganza de Dios, sino como la consecuencia natural de una humanidad que ha elegido apartarse completamente de Él. Un fuego purificador, una tribulación que estremecerá la tierra y marcará el fin de una era. La Virgen ha insistido en que la oración y el arrepentimiento pueden retrasar estos eventos, pero la indiferencia solo acelera su llegada. Y mientras más tardemos en despertar, más difícil será detener lo que ya se ha puesto en marcha. No se trata de miedo, sino de responsabilidad. Estamos en una batalla espiritual donde cada acción cuenta. Ignorar la advertencia de María es cerrar los ojos ante la verdad y entregarnos voluntariamente al desastre. Pero aún hay esperanza. Todavía hay tiempo para cambiar el curso de la historia. Sin embargo, ese tiempo no es infinito. El momento de decidir es ahora.
El mundo está enfermo, pero la cura sigue al alcance de nuestras manos. No es una solución material, ni vendrá de líderes o instituciones humanas. La sanación que necesitamos solo puede venir de lo alto, de un retorno sincero a Dios. La Virgen María ha insistido una y otra vez en que el destino de la humanidad depende de nuestra respuesta a su llamado. No podemos seguir ignorando su voz, creyendo que el tiempo es infinito. Estamos en un punto crítico, y la decisión que tomemos ahora marcará el futuro de toda la humanidad. Sanar el mundo no significa cambiarlo con nuestras propias fuerzas, sino permitir que Dios actúe a través de nosotros. Pero para que eso ocurra, primero debemos sanar nuestras propias almas. La conversión no es un evento inmediato, es un proceso profundo que requiere entrega, sacrificio y fe inquebrantable. María nos ha pedido oración, penitencia y reparación. Nos ha dado herramientas espirituales poderosísimas, como el rosario, la Eucaristía y la confesión, porque sabe que sin ellas somos demasiado débiles para enfrentar la oscuridad. Cada alma que regresa a Dios es una luz encendida en medio de la tiniebla. Y cuando muchas luces se encienden, la oscuridad retrocede. El mundo no sanará de inmediato, porque las heridas que ha acumulado son profundas. Pero si un número suficiente de personas escucha este llamado y responde con fe, la misericordia de Dios puede cambiarlo todo. María ha prometido que aquellos que se consagren a su inmaculado corazón serán protegidos en los tiempos difíciles. No significa que no habrá sufrimiento, pero sí que habrá una fortaleza sobrenatural para resistir y perseverar. El triunfo del bien está asegurado, pero la pregunta es ¿cuántos estarán del lado correcto cuando llegue el momento final? Aún hay esperanza, pero la ventana de oportunidad se está cerrando. No basta con saber la verdad, es momento de vivirla. La decisión está en nuestras manos. O seguimos envenenando el mundo con indiferencia y pecado, o nos convertimos en instrumentos de su sanación. No hay términos medios. Es ahora o nunca. A pesar de la oscuridad que se cierne sobre la humanidad, aún hay esperanza. La Virgen María no solo ha advertido sobre las consecuencias del pecado, sino que también ha señalado el camino para sanar al mundo. No es un camino fácil, pero es el único que puede detener el avance del mal y restaurar lo que hemos destruido. La solución no está en los grandes poderes del mundo ni en cambios superficiales, sino en la conversión sincera de cada corazón. Si cada persona decidiera regresar a Dios, buscar la verdad y vivir conforme a su voluntad, el destino de la humanidad podría cambiar. Pero esta transformación debe comenzar ahora, antes de que el tiempo de la misericordia se agote y entremos en el tiempo de la justicia. María ha insistido en la importancia de la oración, especialmente del rosario, como un arma poderosa contra el mal. También ha pedido penitencia, sacrificios y reparación por los pecados del mundo. No podemos esperar que la solución venga desde afuera. Debe nacer dentro de nosotros. Es momento de tomar una decisión firme, seguir ignorando la advertencia o levantarnos con fe para luchar por la salvación de nuestra alma y la de quienes nos rodean. La batalla espiritual se intensifica y aquellos que permanezcan fieles serán la luz en medio de la oscuridad. El mundo está enfermo, pero todavía podemos sanarlo si elegimos el camino correcto. El mensaje de la Virgen es claro y urgente. No podemos callarlo ni guardarlo solo para nosotros. Es nuestro deber compartir esta verdad, llevarla a más personas para que despierten antes de que sea demasiado tarde. Envía este video a quienes amas, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir este mensaje. Cada alma que despierte es una victoria en esta batalla. El tiempo se acorta, pero aún hay esperanza. La decisión es tuya.